Muy buenos días. En nombre del Instituto Federal de Telecomunicaciones, es un placer darles la más cordial bienvenida al cuarto y último día de actividades de la Semana AMI 2022, en la que invitamos a especialistas nacionales e internacionales del más alto nivel para compartir sus experiencias y conocimientos en torno a la alfabetización mediática e informacional. Les invitamos a seguir la transmisión a través de las redes sociales del IFT, así como nuestro sitio web institucional www.ift.org.mx. Nos pueden hacer llegar sus preguntas y comentarios al correo electrónico derechosdeaudiencias@ift.org.mx. El día de hoy comenzaremos con la proyección del documental Trust Me, en su versión corta. Un largometraje documental que explora la manipulación y desinformación en la intersección de la naturaleza humana y la tecnología de la información. El documental muestra cómo esta realidad impacta en la vida diaria de las personas y visibiliza la relevancia de la alfabetización mediática en las sociedades actuales. Veamos y escuchemos con mucha atención. Esa fue la presentación del documental Trust Me, que aborda, entre otros temas, como pudimos ver, la relevancia de la alfabetización mediática en las sociedades actuales. Seguimos con el último día de actividades de esta semana AMI. A continuación podremos disfrutar de una sesión de preguntas y respuestas titulada Capacidades mediáticas para convivir con la desinformación. Para quienes nos siguen a través de la plataforma Webex, pueden activar la traducción simultánea al español en el icono del globo terráqueo localizado en la parte inferior izquierda de su pantalla. Contaremos con la participación de Sherry Hope Colbert. Sherry es maestra en cultura pública por la Universidad de Pensilvania. Comenzó su carrera como productora de televisión ocupando varios puestos de producción y gestión durante 25 años en la industria de los medios. Actualmente es vicepresidenta de Media and Information Literacy Alliance, una alianza iniciada por la UNESCO conformada por más de 700 organizaciones de 130 países. Rosemary Smith. Rosemary es una experta en alfabetización mediática. Fue vicepresidenta y gerente nacional de ventas de Eagle Radio Group y actualmente es la líder del capítulo de Montana para Media Literacy Now y directora general de Getting Better Foundation, organización productora de Trust Me. Feliña de Abreu es una educadora global de alfabetización mediática. Es la presidenta del Consejo Internacional para la Alfabetización Mediática, IC4ML, y fundadora del Simposio Internacional de Investigación de Alfabetización Mediática, IMLRS. Recibió el Premio Nacional de Investigación de Alfabetización en Medios de Educación de Alfabetización en Medios de 2021. Asimismo, participó como experta internacional en el Foro sobre Alfabetización Mediática e Informacional de la Sección de Comunicación e Información de la UNESCO. Gina Ross. Gina es fundadora y presidenta del International Trauma Healing Institute en Estados Unidos e Israel y cofundadora del Trauma Center del Hospital Herzog en Jerusalén. Gina es una experta internacionalmente reconocida en temas como el impacto de trauma en el conflicto entre grupos y naciones y pionera en la comprensión del trauma colectivo. Ha integrado su experiencia en cuestiones y relaciones interculturales. Modera esta mesa Brenda Herrera Iturbide, directora de la oficina del comisionado Robles. Adelante. Muchas gracias, Isaac. Muy buenos días a nuestros panelistas y muy buenos días a todos los que nos siguen en esta transmisión. Les doy la más cordial bienvenida a este cuarto y último día de la Semana de Alfabetización Mediática Informacional 2022, convocada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Agradezco a los organizadores permitirme moderar este conversatorio que segura estoy será un buen punto de partida para la reflexión y la discusión sobre la forma en que consumimos contenidos audiovisuales, ya sea a través de lo que conocemos como medios tradicionales o en las nuevas plataformas digitales. Sin más preámbulo y entrando de lleno, como pudimos observar, Trust Me nos mostró cómo la masificación de los medios de comunicación, el Internet y las nuevas tecnologías, cierto, nos permiten acceder a información en todo tiempo y en todo lugar, la hacen accesible. Ello nos abre una ventana de oportunidad para el desarrollo, para garantizar derechos como la libertad de expresión y nos permiten evolucionar como audiencias, de ser meros receptores a emisores activos de mensajes. Sin embargo, no debemos soslayar que la sobreexposición de contenidos trajo consigo fenómenos, podríamos decir, no deseados, como la desinformación, concepto que la UNESCO utiliza para referirse a este contenido falso
y que tiene un impacto potencialmente negativo. También hablemos de la posverdad, entendida como la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Ambas, amén de la diseminación y utilización de nuestros datos personales, la falta de transparencia en los algoritmos para dirigir la conducta de los consumidores y la adicción a cierto tipo de plataformas digitales se ha convertido en un problema que sí debe ser atendido, pues supone riesgos para la sociedad, como ya lo pudimos observar en este documental, que nos muestra la urgente necesidad de reforzar la alfabetización mediática entre la población para un consumo más responsable de los medios de comunicación y, desde luego, de las plataformas digitales emergentes. Por ello, es para mí un gusto conversar con productoras del documental y expertas en esta materia que nos hablarán precisamente de estos desafíos de la era digital y las capacidades críticas que deben desarrollarse para convivir con esta desinformación. Iniciaré pues este conversatorio con Rosemary Smith, directora general de Getty Better Foundation y productora de Trust Me. Desde luego, Ross, la pregunta inicial sería, ¿cuál es la pertinencia de un documental como este en este momento? ¿Y qué lugar están ocupando las distintas formas de desinformación en nuestra época? Te escuchamos. Muchas gracias, Brenda, y gracias al IFT por proyectar este largometraje documental. Este documental era la visión de nuestro director general de Getting Better Foundation, John Fels, quien es un optimista empedernido y dijo que es un gran momento de estar vivos, pero es lamentable ver el grado de estrés y depresión que tienen las personas hasta el nivel de suicidio. Y hay mucha negatividad. Así que hace 20 años él empezó a recopilar historias de buenas noticias que eran muy difíciles de encontrar. Su archivo es tan solo así de grueso de historias de buenas noticias, pero hoy cada vez más hay personas que trabajan en este medio y personas con una misma mentalidad se están uniendo para tratar de resolver este problema, el problema de la polarización. Reunimos a unos expertos para crear un comité asesor que están presentes aquí, como lo vieron en el largometraje, con Sherry Hope Culver, Gina Ross, Linda de Abreu, y estos especialistas se han dado cuenta que la manera en que trabajan nuestros cerebros y cómo respondemos a la negatividad diario. No quiero quitarle la luz a Gina porque ella va a hablar del trauma, pero nosotros nos enfocamos en cómo proporcionar soluciones a educadores que están buscando una rápida manera de utilizar videos para aumentar la concientización de la desinformación en las escuelas con sus alumnos. Nos asociamos también con la Fundación Knight y el proyecto Literacy para desarrollar currículos, guías y manuales para los profesores, los alumnos y los padres de alumnos. Estos son manuales que pueden utilizar los educadores para ir desarrollando estas capacidades para desarrollar una mente, un pensamiento crítico. Creemos que el documental es una buena manera de alcanzar un público masivo. Y aquí en Estados Unidos vemos que la alfabetización mediática e informacional está llegando a las leyes y las regulaciones escolares. Así que los alumnos eventualmente recibirán alfabetización mediática. Pero el objetivo general del documental es llamar la atención de otras generaciones que ya no regresarán a la escuela para desarrollar sus habilidades de alfabetización mediática.
Ciertamente mencionas algo fundamental, Rosemary. La negatividad y la polarización son otras de las consecuencias que pues tenemos que hacernos cargo como sociedad, pero atenderlas y estar consciente sobre todo de que pues estas emociones, estas sensaciones sí se han venido acrecentando pues vamos, en los últimos años, y a partir de, insisto, este acceso masivo a distintos medios de comunicación y a distintas plataformas digitales. Trustme nos muestra el impacto que tiene la información y los mensajes que se difunden en línea y fuera de ella. Y por eso quiero referirme ahora con Sherry Hope Colbert. Ella es vicepresidenta de Media and Information Literacy Alliance. Dada tu amplia trayectoria, ¿podrías comentarnos cómo es y por qué han perpetrado fenómenos como las noticias falsas y lo que ahora se conoce como la posverdad? Adelante. I am thinking that maybe there was some translation, some button that I should have had hit on that moment because I was only here. Escuché la interpretación porque solo te escuchaba a ti en español, así que no escuché la interpretación. ¿Podrías repetir la pregunta en inglés? Solamente decir que qué impacto tiene estos fenómenos de las noticias falsas y la posverdad. ¿Cuál podría ser, desde tu punto de vista, pues las consecuencias de estos dos fenómenos? She's not connected to the translation. I just saw it. Apenas activó el canal de interpretación. ¿Puede repetir la pregunta? Porque solo escuché el final de su pregunta. Perdón. Post-truth and the phenomenon behind that. Ya le están resumiendo la pregunta sobre la posverdad y fake news. Muchas gracias, Belina. Y una disculpa, no me había dado cuenta que no había activado la interpretación. Con mucho gusto, si entendí la pregunta correctamente y si me faltó algo, por favor, Belina o alguien más puede aportar. Lo que yo diría en la industria de medios es que han creado la tormenta perfecta para compartir desinformación. Piensen en la velocidad en la que podemos compartir información, la facilidad de hacerlo a través de estos pequeños dispositivos que tenemos. Y hay una tendencia humana también que hemos identificado, que es cuando le preguntamos a alguien sobre lo que sea, puede ser comprar un cepillo de dientes, creen que el tener más opciones siempre es mejor. Así que lo que tenemos ahora es una abundancia de opciones. Y lo que pasa con eso es que las personas que crean contenido de noticias y otro tipo están buscando un público en específico. Eso significa que tenemos muchas opciones y es importante encontrar las personas que busquen este contenido que se ha creado. Y cuando alguien crea algo para ti, o así lo sientes que se creó para ti y que te está ciblando, eso te motiva a consumir más. Y por eso tenemos estas ecocámaras que se han desarrollado por la velocidad de la información que llega de una manera muy fácil, muy conveniente y que habla de nuestros intereses. Tiene que ser alguien muy especial para resistirse a eso y para revisar y encontrar otros puntos de vista o tomar un paso hacia atrás y reflexionar como Michelle lo dice en el documental. Tomar un paso atrás y reflexionar. Así que yo sé que ahorita no estamos hablando de cómo resolver este problema, pero creo que es un punto de partida. El crear un entorno en donde sea muy difícil para las personas llevar su pensamiento más crítico a los medios que consumen. Sherry, me llama muchísimo la atención este concepto que utilizas de la tormenta perfecta. Quiero ser un poco más optimista y pensar en que pues aún en estas tormentas podemos obtener aprendizajes y aprendizajes muy valiosos hacia el futuro. Es decir, sin prejuzgar contenidos, en decir si está bien o mal este boom de la digitalización,
pensemos que es justo esto y como lo mencionaba también Rosemary, que este es el momento en que podemos hacer este alto en el camino y poder pues, aprender de lo que ha sucedido y trazar una mejor ruta para construir sociedades, para construir audiencias mucho más informadas. Ahora quisiera referirme con Beliña de Abreu, ella es presidenta del Consejo Internacional para la Alfabetización Mediática. Desde tu perspectiva, Beliña, espero que no haya problemas ahora con la traducción, está todo perfecto. Confírmame, por favor. ¿Cómo podemos enfrentar la desinformación en los distintos medios digitales, no digitales? Y aquí quisiera abrir ya otro flanco. ¿Cuál sería también la responsabilidad como audiencia? So I think it comes down to our engagement in these media spaces. Depende de nuestro compromiso en los espacios digitales que tenemos y la tendencia de las personas de estar en las cajas en donde se encuentran. Y eso fue lo que mencionó Sherry. Y también es importante entender que aunque tenemos estas opciones o suponemos tener estas opciones, muchas son las mismas. Así que es información que se repite, pero que llega muy bien a la persona sesgada. En el trabajo que hacemos, lo que veo es que necesitamos que las personas se inviertan más su tiempo y busquen diferentes fuentes. Así que se trata mucho de reflexionar y estar conscientes de que los medios no existen necesariamente para corrompirnos. Como público, tenemos que tomar la responsabilidad y decir, miren, esto no suena tan bien. Voy a tomar el siguiente paso y tal vez hacer una búsqueda y buscar más información al respecto. Esto significa que tendremos un público más participativo, más activo, es parte de nuestra responsabilidad, más consciente y que reflexione más sobre estas fuentes. Muchas cosas de las que se hablan de verdad también son falsas. Así que es muy importante entender de dónde viene la fuente de información y tratar de expandir la reflexión y preguntarse, ¿por qué existe esta información? ¿Cuál es la estructura de poder? ¿Qué está representando? ¿Cuál es el punto de publicar esta información? ¿Por qué quieren que las personas se preocupen sobre este tema, sobre este problema? Y esto se convierte en una parte de la responsabilidad de los consumidores, porque los medios quieren que nos comprometamos, que participemos, ya sea a través de redes sociales o con la televisión, música o películas. No importa la industria, lo que importa es captar nuestra atención y generar dinero. Así que es importante entender que somos consumidores de todas estas industrias de medios. Y en ese espacio solo les interesa la estructura del dinero. ¿Qué vas a comprar? ¿Qué vas a creer? Y esa trayectoria nos está llevando más hacia espacios de desinformación, porque las personas están dispuestas a comprar esas historias, a creérselas. Por eso creo que es parte de la responsabilidad del público, de la audiencia, estar comprometido, participar y tener la voluntad de encontrar la mejor respuesta. Y precisamente una de las cosas que toca el documental y que me pareció muy rico es esta parte en donde tampoco hay mucha audiencia interesada en las buenas noticias. Es decir, sí tenemos medios que efectivamente no están dándole la importancia debida a las cosas buenas que pasan en la comunidad más cercana, en el país o en determinada región. Pero tampoco hay audiencias que estén interesadas en darle clics a esta información y bueno, sí vemos audiencias interesadas en otro tipo de contenidos sin calificarlos, decir simplemente que las buenas noticias no son precisamente lo que más esperan ver, en este caso, los usuarios de las plataformas digitales o los consumidores de medios tradicionales. Y eso es parte, insisto, de la responsabilidad que tenemos que asumir ahora que tenemos esta oportunidad de ser también receptores de mensajes y de emisores a la vez, ¿no? Y justo aquí se abre otro flanco, que es el que me gustaría ya abordar directamente con Gina Ross, fundadora. Hold on one second.
I don't have access to the translation. Perdón, no tengo acceso a la interpretación. ¿Podrían hacer la pregunta en inglés, por favor? Yo entiendo un poco de español, pero si la pueden preguntar más despacio, por favor. Para la traducción. En el icono de mundito que está Gina, abajo. On the bottom of your Ya screen, le están explicando. El icono de... Yeah, okay, if that's you click right. on that and Okay. then click English, then everything will be translated to There you. is no English. There's original audio floor. No veo la opción de inglés. ¿Hay una flechita hacia abajo? Muy bien, ya lo vi. Perfecto. Ahora sí, con su pregunta. Me gusta, estamos hablando de las noticias falsas, evidentemente, pero aquí también me gustaría ya ir por otra vertiente que sí son las noticias falsas, que sí es este poco interés de la sociedad por las cosas buenas que pasan. Pero me gustaría, Gina, preguntarte, ¿por qué la gente está consumiendo lo que está consumiendo? Es decir, ¿por qué se están viendo determinados tipos de contenidos? ¿Por qué esa necesidad de aceptación social de la que también se nos hablaba en este documental? ¿Y cómo podríamos o cómo podrías describir el impacto de estos contenidos en las personas, es decir, en su salud mental y emocional? Right. Porque no solo son noticias falsas, son muchos otros contenidos que sí tienen un impacto y que nos escandalizan a todos, particularmente cuando se trata de jóvenes, de adolescentes que han tenido trágicos destinos a partir de lo que se ve y lo que se difunde en los medios. Yeah, I think this was commented by several people. No sé si esto ya fue mencionado, pero vemos una tendencia en las personas de querer participar en un grupo, de ser parte de un grupo, de pertenecer y de tener cierto poder y control sobre otras personas, como los niños. Los niños pueden ser demasiado honestos, hasta pueden llegar a ser crueles a una temprana edad. Entonces, cuando yo pienso en el ambiente que ha surgido por esta polarización en la cultura, tiene que ver con tener una participación activa de todos los sectores, de adolescentes y de los medios. Las personas necesitan la información correcta para poder tomar las decisiones correctas para ellas. Pero si hay fake news que está sucediendo en todo el mundo, desde medios reales a troles y países interviniendo y otras organizaciones. Entonces lo que pasa, se crea un entorno de inseguridad y de inestabilidad y eso crea más dudas y se debilita. Entonces, cuando estamos debilitados y tenemos más dudas, tenemos que encontrar algo que nos estabilice. Y es lo que está buscando este público, una voz con la que se puedan vincular y lo que diga esa voz, ellos lo van a seguir. Así que terminamos teniendo una verdadera división, que es lo que estamos viendo en la cultura, en las diferentes culturas, de hecho. Yo leo las noticias en diferentes idiomas y lo que veo es que alrededor del mundo existe esta polarización. Sabemos lo que está sucediendo. Vemos que hay una gran pérdida de transparencia. Hemos hablado mucho de transparencia, de la necesidad, pero hay mucho menos transparencia con ese tipo de contenido y es sinvergüenza. Hay una falta de transparencia sin vergüenza el día de hoy. Así que es imposible que las personas vayan al otro lado. Ellas van a escoger su lado y van a recibir contenido desde ese lado. Y una vez que estamos ahí, cuando estamos en ese sistema, y podemos exagerarlo más y hacerlo más extremo, y cuando el fundamento está correcto, va a fortalecerse porque es solo de un lado, no está abierto a más información y eso crea una información más extrema y más distorsionada. Y veamos el ejemplo de la pandemia COVID-19. ¿Cuántas personas no les han dicho que no existe, que es una estafa y que es solo una gripa? Y por otro lado tenemos a personas que dicen, no,
el virus es terrible y tenemos la vacuna que nos va a proteger sin efectos secundarios, nadie va a tener estos efectos no deseados. Entonces, son los dos extremos de polarización en un solo tema, sobre un tema que nos involucró durante 2 años de nuestra vida. Así que piensen en la enorme polarización entre las personas por esto. Hay personas que se les canceló sus plataformas, que su familia lo abandonó, se han roto relaciones. Y yo he escuchado doctores que me decían, yo apoyo la vida, pero si pudiera matar a la persona que está negando la vacuna, lo haría. Así de extremo son los pensamientos y los comentarios. La gente se está volviendo loca y es que no solo no hay transparencia, sino que no hay ninguna plataforma de intercambio para intercambiar diferentes opiniones. Todo eso ha sido cancelado. Si piensas de esta manera, te sacamos del grupo, de la plataforma y ya no podrás tener la habilidad de compartir. Así que esta polarización para mí está siendo nutrida y fortalecida por diferentes estructuras, entre ellos los medios. Y de hecho escribí un libro que se llama Últimas Noticias, Breaking News, y la idea era motivar a los medios bueno, hablamos de recuperarse del trauma, ¿no? Entonces aquí tomamos este mismo enfoque y ver si los medios podían cubrir esto, pero también cubrir lo que funcionaba y ver el punto en común que podemos tener. Eso es importante, pero los medios están traumatizados, se han politizado y las personas que hablan de la responsabilidad tienen toda la razón y también las organizaciones como la de Rosemary son quienes están usando la alfabetización mediática para hacer una diferencia, crear un cambio y entre más rápido lo hagamos, mejor. Porque la gente se enoja, se aísla, se desorienta, porque quieren pertenecer a algo y cuando pertenecen a algo ya cayeron y se pueden manipular fácilmente. Yo tengo un comentario aquí, Rosemary. I would like to also mention as a form Gracias. Yo quisiera agregar for all of our como against locutora que no estamos en contra de los medios. with responsible journalism, we're able Con el periodismo responsable hemos podido abordar los problemas más grandes en nuestras sociedades. Como dijo Jerry Gettleman en el documental, él estaba cubriendo accidentes de avión para poder identificar qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que mató cientos de personas, cuál fue el error. Y como respuesta de este periodismo responsable, Boeing pudo identificar el problema, la falla, y lo resolvió. Así que si escribimos y publicamos esas historias con cuidado y a sabiendas, le podremos pedir al público de hoy que si cubrimos las noticias con cuidado, con empatía, con preocupación, porque las verdades siempre cambian, aún con COVID, aún con accidentes aéreos. Las ciencias aprenden cosas nuevas. Antes solíamos pensar como una raza humana que el mundo era plano y eso ha cambiado. Los cambios suceden todo el tiempo y por eso nosotros tenemos que compartir las noticias de una manera responsable y que las personas tengan la capacidad de alfabetización mediática para que ellos decidan qué es importante para ellos. even take just a pause Creo que es momento de detenerse un momento y reflexionar sobre cómo los periodistas están poniendo en riesgo su vida todos los días. En México, sé que en all over the world. en este año se han perdido la vida de muchos periodistas en México y alrededor del mundo. Y es por eso que necesitamos tomar
una pausa para respetar y apoyar el trabajo de los periodistas que ponen su vida, su reputación y su familia en riesgo. Y Gina Ross, nuestra experta en trauma, les podrá decir, ella trabaja con periodistas que tienen trauma secundario todos los días. Ella trabaja con periodistas que están en el terreno, en el frente israelo-palestino, y ella escucha esas historias, así que es importante también tomarnos un momento para pensar en las vidas de los periodistas que se perdieron. El libro que escribí, de hecho, tiene que ver con el cuidado a periodistas que sufren de trauma secundario, porque están cubriendo tragedias todo el tiempo y claro que eso les afecta. Así que este libro les proporciona las herramientas para adaptarse y ayudarlos. Si yo estoy traumada con algo, voy a expresarlo también de la misma manera. Así que es importante que reconozcan el trauma que tienen y que les están transmitiendo al público. Así que esa fue la idea original del libro. Gracias, Rosemary, por esta interesante acotación. Hay de decir que me tocas una fibra muy sensible porque yo también soy periodista de profesión y creo que los medios siguen realizando una labor muy importante en las sociedades. Los medios incluso han tenido esta desfortuna de caer en las noticias falsas que se difunden a través de diversas plataformas, pero afortunadamente han encontrado caminos para verificar información. De hecho, hay portales que se dedican precisamente al fact-checking o a la verificación de información que puede ser cuestionada, no solo porque se difunde en las redes, sino también cuestionada porque determinados actores políticos o sociales están intentando manipular la información y que por la posición que tienen justo hacen mal uso de ella, desinformando también a la población. Yo creo que insistiría en el comentario de que no podemos decir que per se todos los contenidos audiovisuales son malos, ni per se la masificación de los medios, ya sea en línea o fuera de ella, nos van a hacer daño o son poco creíbles o no tienen el debido sustento, sino simplemente asumir esta parte que nos toca como creadores de contenidos y como audiencia, como consumidora de los mismos. Creo que hasta aquí hemos hecho una buena disertación de los cómo, una radiografía de cómo estamos en este momento, pero, o de qué está sucediendo en este momento, y justo más bien quisiera pasar a los cómo poder, a partir de este análisis que hemos hecho, poder aprender de esta tormenta perfecta que se mencionaba hace unos momentos y poder salir airosos de ella. Así que, Beliña, nuevamente me gustaría contar con tu opinión. Desde tu perspectiva, la alfabetización mediática informacional es una labor ¿de quién? ¿Del Estado, de las autoridades educativas? ¿Qué rol tienen los padres, los profesores, los cuidadores, y qué rol también tiene el propio consumidor o el propio usuario de estas plataformas? Me gustaría que nos pudieras abundar sobre ello. Sure. So there are a couple of things that I would say. Claro que sí, hay un par de comentarios que tengo al respecto. La pregunta me preocupa un poco porque hemos hablado de la responsabilidad de los gobiernos y de las autoridades y es muy diferente por país y de manera internacional. La alfabetización mediática e informacional es tarea de todos. Y yo siempre repito que desde que nace un bebé tenemos que tener alfabetización mediática, tenemos que educar a todas las clases, a las personas, hasta una mujer embarazada. Hay que educarla sobre la cuestión mediática, porque en cuanto nace este bebé, el bebé va a estar frente a una pantalla o consumiendo esta información. Creemos que esta educación se hace en la escuela, pero no siempre, aún con directrices y estructuras. En lo teórico sí está presente, pero en lo práctico nos falta mucho. Y la preocupación más grande es cómo se va a ver la alfabetización
mediática en las escuelas. ¿Quién va a estar a cargo de proveer estas clases, lecciones y quién va a estar a cargo de esto? Esa es una parte muy importante que tenemos que contestar. Y también creo que, bueno, somos una comunidad, ya sea si somos padres o no, si somos el entrenador o somos una comunidad y cada persona tiene un rol que jugar en la alfabetización mediática e informacional, que es el paraguas general que cubre todo esto, porque va más allá de la desinformación. Así que creo que nosotros tenemos que poder comunicar el hecho de que estamos viviendo en una situación en donde nos llenamos de información y tenemos que conocer diferentes puntos de vista. Y si alguien tiene una tarea oficial, por ejemplo, un profesor, ¿qué les estamos proporcionando de material y contenido para que pueda darlo de la mejor manera y que esta persona también esté bien informada para poder dar un análisis contextual de los medios, porque va mucho más allá de la desinformación? Hay mucho que entra en el documental, como lo vimos, pero también tiene que ver con cómo son los niños frente a las pantallas, cuánto tiempo les estamos dando, con quién están interactuando y todos necesitamos alfabetización mediática e informacional. Y por eso creo que el tema de la vacuna se volvió tan desastroso, porque la OMS y otras organizaciones les faltaba alfabetización mediática. Y eso es una realidad, porque cuando trabajamos en nuestro propio tema y no entendemos o no tomamos en cuenta el público externo y no sabemos a quién le estamos comunicando, ahí es cuando se crea la puerta de entrada de la desinformación. Y puede ser de manera accidental, no es a propósito, pero así es como se crea. Y creo que esta tarea va mucho más allá para una sola persona. Y también depende del país en donde vivimos, el control mediático estatal es muy diferente. ¿Quién controla el contenido que se distribuye en las escuelas? Aquí hay que tener mucho cuidado cuando decimos que queremos que la alfabetización mediática informacional la aplique el gobierno. Tal vez no queremos eso en realidad. Lo que queremos es que surja de abajo hacia arriba. Y por eso es importante estar conscientes a escala mundial, porque no somos iguales. Aún en Estados Unidos, con 50 estados, todos somos diferentes. Es importante considerar esto y es una tarea, una labor para todos. Qué importante lo que dices porque, bueno, también la tarea del Estado debe tener ciertos controles. Efectivamente hemos visto esta tendencia de que en algunas naciones pues ha habido un control excesivo y en algunas el pretender regular pues ha sido un paso previo a la censura, que eso tampoco es deseable en ninguna de las democracias y es parte de las ventajas de tener un mundo mucho mejor informado. Sherry, puedes escucharme perfectamente porque quisiera, justo a partir de lo que estábamos comentando, quisiera formularte cuál, a partir de lo esbozado perfectamente por Beliña, cuál desde tu punto de vista sería el mejor momento para incentivar, para promover estas capacidades mediáticas, ya no solo en los niños, porque siempre se habla de los niños y de esta población vulnerable, pero también tenemos adultos mayores que tienen este encontronazo con las plataformas, con las redes sociales y que tampoco están preparados para esta disertación de ciertos contenidos. I think sort of building on some of the key points that Belina made, because I Muy bien, y retomando lo que se mencionó, sobre todo Beliña, retomo la noción de alfabetización mediática de la cuna a la tumba. Se necesita 100%, pero lo que puede crear un poco de confusión es que las personas entiendan lo que significa, porque es muy difícil, es muy diferente tener a un niño
que tiene una clase de alfabetización mediática a tener a un preadolescente o una persona de la tercera edad. Así que concepts that we build upon. en la educación hablamos de un sistema de andamiaje, en donde vamos aumentando y poniendo andamios. Entonces empezamos con niños muy pequeños, por ejemplo, cuando están muy pequeños, no les dejamos que escojan lo que quieran comer, nosotros tenemos que proveerles opciones más nutritivas y luego poco a poco podemos decirles, mira, no te comiste tus verduras en la cena, entonces no podrás comer postre. Si quieres comer postre, tienes que comer verduras o proteínas. Y así es como les vamos enseñando a nutrirse mejor, a cocinar, a cómo leer las etiquetas nutricionales. Se va haciendo poco a poco, paso a paso. No es cuando tengan 18 años, muy bien, vamos a hablar de la buena nutrición. No, empezamos con pequeños pasos, con capacidades simples y se van luego evolucionando. Y tenemos que seguir desarrollándolas en todas las edades, para poder identificar también qué es lo que necesitan. Pero para llegar a ese punto necesitamos un trabajo colaborativo con las escuelas, con los padres de familia, programas después de las clases, gobiernos, y aquí es donde podemos reconocer las diferencias globales y dónde queremos tener al Estado más involucrado o no, dónde queremos que la educación formal lidere todo esto y tenemos que seguir adelante y seguir hasta las personas de tercera edad. Aquí lo que me gustaría mencionar también es que sé que esto puede ser muy abrumante o desalentador, porque ¿cómo podemos abordar toda la sociedad? Y sí, los medios es algo que nos reacondiciona. Así que mi recomendación es tomar pequeños pasos, ir poco a poco desarrollando las capacidades para los niños, para ustedes, para las personas de tercera edad, para las empresas de medios y todas las otras partes interesadas. Lo que me parece interesante es que todos sabemos, cualquier persona aquí sabe y estará de acuerdo con decir que los medios influyen mucho en nuestras vidas. Eso ya está dicho. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa una vez que sabemos eso? Bueno, sigue el trabajo para desarrollar las capacidades mediáticas e informacional, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos, los niños, los alumnos, sino los problemas que nos hemos enfrentado con los medios van a seguir pasando, se van a multiplicar y por eso es importante llevar estas capacidades a todos. Aquí quisiera agregar algo, soy Beliña, para que las personas, sí, las personas tienen que reconocer los diferentes intereses y las diferentes agendas. Si tenemos un mismo ciclo vicioso de medios, nunca vamos a saber que el grupo opuesto piensa de otra manera o tiene un proceso de reflexión diferente. Y esto es muy evidente aquí en Estados Unidos, sobre todo durante las elecciones. Las personas se sorprenden con el resultado y mucho tiene que ver con lo que están viendo u oyendo. He tenido esas conversaciones a nivel internacional también. Con lo de Brexit en Reino Unido hubo un shock porque se daban dos conversaciones diferentes y no se hablaban. Así que la alfabetización mediática tiene que ver con cerrar esta brecha, crear un espacio en donde podemos intercambiar nuestros puntos de vista, hablar de estos temas. Creo que teniendo este espacio en común nos ayudará mucho para mejorar nuestra comprensión de los medios y de la sociedad en general. Querías intervenir, ¿no? I'd also add to that. Sí, gracias. Yo quería agregar a lo que dijo Sherry un ejemplo de por qué la alfabetización mediática es tan importante. No podemos asumir que las personas
tienen estas capacidades o estas habilidades, o que siquiera los estudiantes más inteligentes saben que es un problema. And then ECMA's in Athens. Proyectamos varios proyectos y videos en Grecia y no me acuerdo cuántos alumnos eran y periodistas, pero eran alumnos que tienen una licenciatura de 4 años de periodismo y se están especializando. Ellos obtuvieron mucha alfabetización mediática. Cuando vimos la película Trust Me, este documental con ellos, muchos de ellos estaban al borde de las lágrimas, algunos hasta lloraron, y cuando me explicaron fue que hasta que no vieron las repercusiones reales de vida y de muerte y repercusiones demográficas por una falta de alfabetización mediática, solo ahí fue cuando entendieron el impacto que pueden tener sus carreras en las demás personas. Crear empatía también es muy importante. Entonces, después de ver el documental de 1 hora que te abre los ojos y te dice, y dices, por eso necesitamos alfabetización mediática. Y una vez que estemos conscientes de eso, podremos hablar de cómo hacerlo. Primero, concientizar a las personas de por qué es tan importante la alfabetización mediática y mostrarles que no se trata de considerar solo una opinión. Antes teníamos el compromiso cívico y moral. Esto para decir, esto es lo que yo creo. No es de derecha ni de izquierda, no es republicano ni demócrata, no es blanco o negro, no es joven ni viejo, no es rico o pobre. Si nos consideramos todos como estando en esta área gris y tomamos todas las opiniones en cuenta, podremos discernirlas más fácil. Y esto es lo que hace la alfabetización mediática. Creo que ese es el valor del documental, que le está poniendo rostro a estas distintas historias y nos pueden parecer tan cercanas, tan conocidas y desde luego nos dan cuenta de que lo que ocurre en estas conversaciones en línea, pues puede tener alcances no deseados y fenómenos nocivos como el de la desinformación. Volviendo al caso de la alfabetización mediática, Gina, ¿consideras que esta también debería de incluir capacidades emocionales, precisamente por los efectos a los que has referido con anterioridad? Yeah, that's exactly what I wanted to bring up. Sí, justamente de eso quería hablar ahora. Gracias por esa pregunta. Es realmente increíble. Como se mencionó, llevé a cabo una capacitación para periodistas sobre el trauma, ayuda emocional para que puedan adaptarse al trauma y reconocerlo. Y fue una experiencia increíble. Me voltearon a ver y me dijeron, wow, todos tenemos traumas y no podemos tener un diálogo con el del otro lado si no sanamos nuestro propio trauma. Y se les prendió el foco. Así que las personas tienen que entender que tienen un sistema nervioso central, un sistema nervioso que no esté traumado y que esté balanceado. La capacidad entonces de tener empatía y de entender, de hacerlo, escuchar diferentes opiniones y diferentes perspectivas, poder tener una mentalidad más matizada y no solo pensar blanco y negro, sí o no. Cuando tenemos un equilibrio es diferente porque me puedo expandir, puedo estar abierta a escuchar, a sentir las experiencias de los demás y tener empatía y extenderles mi mano para ayudarles. Así que sí. La alfabetización mediática necesita regulación emocional y habilidades emocionales. También creo que es necesario para los medios en sí, porque los medios
pasan por muchas cosas, como dijo Rosemary. Estos periodistas arriesgan su vida, van a los peores lugares y todo tiene que ver con trauma porque lo están cubriendo inmediatamente y está sesgado por los otros aspectos, pero mientras tanto ellos están directamente expuestos. Así que es importante que tengan herramientas para adaptar, para enfrentarse al trauma y no responder radicalmente. Y de hecho, un periodista me estaba ayudando con el libro cuando lo estaba escribiendo. Ella ya había leído mi primer libro y me dice, ahora cuando voy a cubrir una noticia lo veo de manera distinta. Estoy viendo mi perspectiva, si está sesgada o no, cómo me impacta a mí y cómo yo voy a impactar a los demás, que es la pregunta más importante. Así que para mí no se trata de niños, adultos o personas de tercera edad, sino qué podemos hacer en los medios para ayudar a esta generación que puede aprender de las generaciones más viejas y de cómo lo tuvieron que hacer. Así que tratamos de ser más objetivos para identificar los cambios que se necesitaban en la sociedad y la ayuda que necesitaba la sociedad de una manera que no sea polarizante, que no las ataque y que no afecte o impacte sus emociones y que también tiene que ver con el dinero. Cuando las noticias empezaron a ganar dinero, perdieron la objetividad, no por los periodistas, no fue culpa de los periodistas. Ellos siguen trabajando a favor de la objetividad, pero las plataformas no les permitía esta completa libertad. Así que son muchos factores que están vinculados. Solo puede estar a cargo del gobierno, sino del público, de los periodistas. Tiene que ser algo en conjunto, algo colectivo. Si está solo en una parte interesada, puede ser muy peligroso que solo una parte controle eso en una población o en un país. Así que sí, el balance emocional, las capacidades emocionales son muy importantes. Y una vez más, quiero mencionar que mi corazón se rompió cuando entendí todo el trauma que experimentan los periodistas y cómo lo viven y qué hacen. Así que fue muy importante para mí compartirles estas herramientas. El libro también está en versión digital, gratuito, para cualquier periodista que esté interesado. Yo sé que este libro es justamente para esta población de periodistas, ya que ellos tienen más poder de lo que saben. Pero ya estamos empezando a entenderlo. Los periodistas están empezando a entender. Personas como Rosemary están empezando a abordarlo en su trabajo y lo que hacen ahorita es increíble. Justamente el tener más discusiones como estas, más espacios, se va a quedar en el consciente colectivo. Y luego tendremos a las personas más valientes que alzarán la voz o que harán algo al respecto y contarán sus historias, contarán la verdad también para revelar lo que está sucediendo de verdad y tal vez ahí pase algo mágico. Así que tener esta concientización es crucial para seguir adelante. Gracias. Los miembros de IFT, Brenda, Odi, Silvia, son muy afortunados de tenerte en esta conferencia porque pueden compartir sus ideas, compartir las buenas noticias. Y quisiera mencionar también que este panel internacional ha sido increíble de mujeres expertas de todo el mundo. Están dispuestas a compartir nuestros recursos con ustedes y con los ciudadanos mexicanos. Si quieren, les podemos compartir el documental, ya que tiene subtítulos en español para que lo proyecten en escuelas, universidades o en donde sea. Pero por ejemplo, Belinea de Abreu acaba de publicar un libro sobre
alfabetización mediática y cómo se aplica a la equidad y a la justicia. Muy interesante. Gina Ross también nos habló de su Vortex de trauma y de sus libros. Sherry Hope Culver de la Universidad de Temple. Ella está trabajando con la beca Fulbright. Ella se encuentra ahorita en Reino Unido y tiene un podcast que se los recomiendo mucho porque entrevista a niños y es muy interesante ver qué opinan ellos sobre la alfabetización mediática. Todos estos recursos están disponibles. Es algo que quería compartir, que lo supieran, para que sepan que la conversación no se detiene aquí, puede seguir. Y yo creo mucho en la alfabetización mediática de la cuna a la tumba y es un proceso continuo que necesitamos desarrollar en nosotros mismos, en los demás, para que se empoderen con estas capacidades mediáticas. Y yo quisiera agregar algo, Rosemary, un segundito, por favor. Para la alfabetización emocional tenemos un video de 15 minutos llamado Ayuda Emocional y está en diferentes idiomas. Lo pueden usar, es gratuito, fue una donación y pueden usar este video para que las personas entiendan todas las herramientas que tenemos para adaptarnos al estrés, al trauma y poder centrarnos y arraigarnos en nuestra vida. Era lo que quería mencionar. Gracias. Ha escuchado de estos materiales sin duda importantes. También yo quisiera comentarles que el instituto, además de ser un regulador en materia de telecomunicaciones, es una institución profundamente preocupada por los derechos de las audiencias. Hay que decir que esta es el tercer año consecutivo en el que se realiza esta semana de la alfabetización mediática informacional y justo en este contexto es que pudimos presentar este documental que sin duda pues, nos hace reflexionar, sí, sobre los generadores de contenidos audiovisuales, pero también sobre los hábitos como consumidores de estos contenidos. El tiempo apremia, ustedes lo saben, les pediría de la manera más atenta que tuvieran un minutito, no me gusta ser tan exhaustiva con el tiempo, pero un minutito para sus comentarios finales. Gina, tienes la palabra. Thank you. So, Ok, muchas gracias. Estaba viendo algo que necesitamos y creo que los medios pueden proporcionarlo. Foros abiertos para tener discusiones sobre cualquier tema polarizado. Traer los diferentes puntos de vista y que compartan hechos, que se vinculen, que se escuchen. Creo que esto es algo que hace mucha falta. Por ejemplo, si las noticias republicanas van a criticar a alguien demócrata o tener homólogos de otras perspectivas, sí es importante que intercambien su información, su pasión, todo lo que suceda, para que haya un diálogo abierto. Creo que esta es la manera de romper con la polarización, una de las maneras que los medios pueden ofrecer para romper con la polarización. En radio, teníamos una estación de radio que permitía escuchar todos los lados de la historia. Tenemos el periodismo crítico y que ya no vemos tanto, vemos más bien periodismo que cubre solo un lado de la historia. Y también cuando los periodistas hablan con una sola voz, siguen recalcando eso, recalcan que no confían en nadie más. O las mismas imágenes, las mismas frases y los mismos términos que se usan. Eso refuerza la idea para el público de decir, esto es solo una voz. En vez de decir, no, miren, hay muchas experiencias, muchas voces. Creo que eso podría fomentar más la confianza en la sociedad y puede ser mucho más eficiente para luchar contra la desinformación y la desconfianza. Estas interacciones son una muestra de lo mucho que hay que platicar sobre este tema, pero el tiempo se nos agota. Por favor, Beniña, un comentario final muy breve, por favor. So I'm going to just say just a couple of things, which is that Y rápidamente quiero mencionar que
hay que recordar que este es un trabajo continuo. Este trabajo nunca se detiene. Si creemos en la alfabetización mediática, sabemos que es algo internalizado y algo que está al frente con todos los medios con los que estamos involucrados. Y también es importante saber que la desinformación siempre ha estado presente. Lo hablamos como si fuera algo novedoso, pero porque es una tendencia actual, pero ha estado presente históricamente, siempre. Y por último, como adultos, nosotras estamos hablando de los medios, no de cómo la juventud está usando los medios. Ellos no ven las noticias como adultos de 40 años ven, y hay espacios en donde muchos adultos no están presentes también. Así que aquí hay que pensar en esto, porque la desinformación fluye a través de todos los espacios de redes sociales, y si la juventud está presente, tenemos que considerar cómo se procesa esa información, esas noticias, y quiénes son ellos como receptores de esa información y cómo participan en esos espacios también. Gracias. Un comentario final. So building on what other folks have said, because many really... Muy bien, y aunando a lo que se ha dicho, yo diría que tenemos que motivar a los periodistas de que no se identifiquen como uno solo o lo mismo. Hablamos de los temas siendo esto o esto, republicano o demócrata. Y las historias cubiertas en las noticias están cubiertas así, como si hubiera solo un lado. Y en realidad sabemos que son historias con diferentes niveles, porque somos personas con diferentes capas y por eso es importante ver el contenido que estamos viendo, reconociendo quiénes somos, pero reconociendo a los demás y que otras personas también tienen estas capas, y por eso es importante mantener esto presente en trabajos periodísticos. Y al principio de la sesión hablamos de las buenas noticias y de qué tan interesadas las personas están en estas buenas noticias. Y muchas veces, aunque no les interese tanto esto, sí les interesan las soluciones. Y hay una tendencia en el periodismo de soluciones. Y aquí se enfoca en hacerse preguntas. Ok, estoy viendo esta historia y ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿Qué es lo que quiero hacer al respecto? Lo que quiero que otras personas salgan al respecto. Todo esto pensando en la solución. Entonces, cualquier historia que sea negativa, frustrante o triste, parte de esa historia puede hablar de la solución. Tal vez no resolver el tema completo, pero hablar un poco de la solución. Les alento a investigar entonces un poco sobre el periodismo de solución, que es muy interesante. Gracias. Periodismo, Rosemary, un brevísimo comentario sobre las reflexiones que te deja Trust Me. Thank you so much, everyone. Y muchas gracias a todos. Ha sido una increíble sesión. Me da mucho gusto que se esté grabando porque me encantaría volver a escuchar las presentaciones de las expertas, escuchar las preguntas, las respuestas. Muchas gracias, Brenda, por moderar. Ha sido increíble hablar con el público y poder estar aquí presentando el material que tenemos sobre alfabetización mediática. Eso sería todo. Gracias. Pues sin duda las reflexiones que nos deja este largometraje y nuestras panelistas, desde luego, es que debemos ser consumidores de contenidos audiovisuales responsables, pero también emisores responsables, evitando propagar información no verificada. Y permítanme hacer esta reflexión personal, pero quizá lo que podamos hacer como usuarios de Internet y de distintas plataformas, así como audiencias de radio y televisión, es dudar siempre y verificar que la información que estamos recibiendo tenga el debido sustento. De no ser así, pues evitemos propagarla y acrecentar este círculo vicioso de la desinformación. Muchas gracias de verdad a nuestras invitadas, muchas gracias a los organizadores
pero sobre todo, muchísimas gracias a todos ustedes que se tomaron el tiempo y nos dieron el favor de tu atención. Gracias. Muchísimas gracias a nuestras panelistas, todas ellas con un gran conocimiento y experiencia en materia de alfabetización mediática e informacional. Y también muchísimas gracias a Brenda Herrera Iturbide por la muy puntual y atinada moderación en esta sesión. Como cierre de esta intensa y muy sustanciosa semana AMI organizada por el IFT, vamos a escuchar las palabras de Óscar Díaz, titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del IFT. Muchísimas gracias, Isaac. Pues qué maravilla cerrar con este panel, ¿no? De expertas. Además, me da mucho gusto, todas mujeres, estamos encantados con el profesionalismo, con los conceptos, pero además el documental, todo lo que nos deja para la reflexión. Pues bueno, pues me toca a mí ya llevar a cabo estas palabras de cierre. En el IFT estamos muy complacidos por haber contado con su participación en las actividades de esta semana AMI 2022 que hoy concluye. Agradecemos infinitamente en nombre de los comisionados del Instituto y de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales a todas y todos nuestros ponentes, quienes amablemente aceptaron la invitación del Instituto Federal de Telecomunicaciones y generosamente compartieron su conocimiento y experiencia con todos nosotros. Este evento anual ha crecido hasta transformarse en una semana de actividades, lo que nos ha permitido contar con la presencia de un mayor número de expertas y de expertos del más alto nivel, como ustedes pudieron presenciarlo. Ponentes de Argentina, España, Reino Unido, Israel, Francia, Estados Unidos. Muchas gracias a Estados Unidos por esta última sesión. Alemania y, por supuesto, expertos de México. Ha sido una dicha contar con su participación y sin la cual, apunto y destaco, este evento no sería posible. Para el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la promoción de la alfabetización mediática e informacional es un asunto primordial, ya que constituye uno de los mecanismos que empoderan a las audiencias para lograr un consumo informado y consciente, lo que abona a la vez en el ejercicio de sus derechos. Este compromiso quedó plasmado en la hoja de ruta 2021-2025 del Instituto, la cual establece precisamente como una de sus prioridades el impulsar la alfabetización mediática e informacional respecto de los contenidos audiovisuales. Este evento se constituye como un esfuerzo del IFT, al igual que el estudio presentado como parte de las actividades de esta semana AMI 2022. Los hallazgos del mismo nos muestran la importancia de realizar diagnósticos que nos permitan generar políticas, estrategias, acciones formales, informales, precisamente para fortalecer las capacidades mediáticas de todas las audiencias de nuestro país. El IFT, como órgano encargado del desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la redacción en México, no solo promueve las tecnologías, el acceso a las tecnologías de la información, la radio, la televisión y por supuesto la conectividad para que un mayor número de personas estén ahora en interacción con las tecnologías digitales, sino que además promueve el desarrollo de capacidades mediáticas para saber relacionarnos e interactuar con la información y los contenidos que nos brindan. Hoy más que nunca las pantallas y la tecnología se encuentran presentes en nuestro día a día en más espacios. Hoy consumimos información, la opinamos, la generamos. Entonces el paradigma se ha modificado y las audiencias hemos pasado de lo vertical y de lo pasivo a lo transversal, a lo activo. Debemos ser conscientes de nuestra responsabilidad como consumidores de contenidos y productores de los mismos. Las visiones expertas nacionales e internacionales de quienes nos acompañaron a lo largo de esta semana nos refuerzan justamente la relevancia de contar con una visión reflexiva y analítica de lo que queremos ver y escuchar, pero además cómo queremos hacerlo. Gracias a las contribuciones de nuestros panelistas, pudimos confirmar la importancia de los medios electrónicos, la radio y la televisión y por supuesto de las plataformas sociodigitales, así como la necesidad de generar políticas y acciones que fortalezcan las capacidades mediáticas en los ámbitos formales como son la educación y las currículas escolares, pero sobre todo, y esto lo destaco y es muy importante, en el campo también de la educación informal, lo que nos toca hacer como audiencias, lo cual se da precisamente en estas interacciones o en nuestras interacciones cotidianas, en el hogar y en otros espacios sociales donde el consumo de medios se realiza pues día con día. Bajo esta visión en el IFT continuaremos con estos esfuerzos bajo la perspectiva de que la labor de la alfabetización, y ahorita lo decían muy bien nuestras ponentes, es constante, como constante es nuestra inversión justamente en los medios. Más allá de las atribuciones formales o legales de defensa de derechos de las audiencias, a partir de las atribuciones que tenemos para esta promoción de los derechos, en el IFT hemos sido proactivos
y no cesaremos en promover el desarrollo de las capacidades mediáticas de las audiencias, convencidos de que este es un componente esencial para garantizar el ejercicio de sus derechos, de nuestros derechos como audiencias y para el desarrollo de nuestra sociedad. Tendremos nuestra Semana AMI 2023, pero entre tanto los invitamos a seguir y participar con el IFT en todas las actividades que estaremos desarrollando en materia de alfabetización mediática e informacional que realizaremos de manera continua. Muchas gracias por su participación y hasta la próxima. Concluye la Semana AMI 2022. Muchas gracias a todas y todos los ponentes que nos acompañaron desde distintas partes de México y del mundo, así como también a todas las personas asistentes a los eventos. Les esperamos en futuras ocasiones. Buenas tardes. Instituto Federal de Telecomunicaciones.